Amados hermanos, les saludo con la gracia del Señor Jesucristo y la paz de nuestro Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y conforta nuestros corazones. A Él sea la gloria, la alabanza y la gratitud. Hermanos míos, antes de comenzar la lección del discipulado, les ruego inclinar sus cabezas en señal de reverencia para hablar con nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu amor infinito permites que podamos aprender, conocer, memorizar y practicar tu palabra que nos enseña a ser más íntimos contigo, a conocerte más, para amarte más, para servirte más. Que tu Santo Espíritu que vive y habita en cada uno de nosotros sea nuestro Maestro. Yo solamente un instrumento que mengüe para que Él se manifieste con poder para honra y gloria de nuestro Dios. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entramos a la lección número 12 del discipulado, que tiene por título Enfrentando el pecado. Tendremos 5 números romanos como puntos de referencia para que nos demos cuenta más fácilmente cuál es el procedimiento que estamos siguiendo para ayudar a nuestra memoria a recordar lo que estamos aprendiendo en la lección esta. El inciso 1 romano dice primeramente, ¿qué es el pecado? Pasamos a la siguiente pregunta, signada con el número 2 romano, que dice, ¿por qué pecamos? Continuamos en el inciso 3 romano, surge otra pregunta que dice, ¿cómo ve Dios el pecado? Pasamos al inciso 4 romano, siempre por medio de preguntas. ¿Qué puedo hacer para vencer el pecado? Llegamos al último punto signado con el número romano 5 y dice preguntas fundamentales. Así que, amados hermanos, penetramos ahora en el estudio mismo a través del discipulado de nuestra congregación y nuestro tema número 12, enfrentando el pecado. Y surge aquí la pregunta, ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Y viene un comentario. Un predicador dijo que cuando un cristiano comienza a batallar con el pecado en su vida, entra en una lucha espiritual tan intensa que la Segunda Guerra Mundial parece como un día de campo. Esta lucha tal vez no sea tan fuerte al principio para el recién convertido, pero al ir creciendo en la fe, aumenta lo fuerte de la batalla. Como vimos en la lección número 1, cuando recibiste a Cristo, empezaste a vivir con 2 identidades. Tu viejo hombre a la imagen de Adán, que tiene una naturaleza pecaminosa, y tu nuevo hombre en Cristo Jesús, que tiene la imagen de Dios. El propósito de esta lección es ayudarte a combatir la naturaleza pecaminosa de tu viejo hombre. Así que, amados hermanos, adelante, vayamos con el inciso que dice, ¿qué es el pecado? Y la respuesta, pecado es quebrantar la ley, es romper, es no cumplir la ley de Dios. Y de acuerdo a la carta del apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 3, el verso 4, en la versión Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Para aclarar este punto de manera más contundente, leeremos el mismo libro, el mismo capítulo, pero en la versión Dios habla hoy, que dice: pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Pasamos. Toda injusticia que hacemos es pecado. Según 1 Juan 5:17, en la versión Nueva Traducción Viviente, leemos la explicación más contundente, que dice de la siguiente manera: todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo pido que no se ore por él. La versión de la traducción a la lengua actual dice: sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Qué maravilloso, qué hermosa explicación para saber quién es el que nos cuida, quién es el que nos tiene como hijos. Maravillosa explicación. Pasamos ahora. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Amados hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestras vidas, porque muchas de nuestras acciones no son realizadas en fe o con fe. Por esa razón, leemos aquí en la traducción al lenguaje actual: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están en pecado. Qué aclaración más tremenda, hermanos. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Entonces, ya tenemos un panorama más amplio acerca de la pregunta primera que surgió cuando decía: ¿qué es pecado? Ahora pasamos a otra pregunta asignada con el número romano 2. ¿Por qué pecamos? Y la explicación viene de manera tan contundente y tan interesante. Todos pecamos porque todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Según vemos en Romanos 5:12, en la traducción al lenguaje actual, es tan interesante y dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán, y así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¿Recuerdan ustedes la ordenanza de nuestro Dios a Adán? Le dijo: de todos los árboles podrás comer, mas del árbol de la vida que está en el centro y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también está en el centro del huerto de Edén, no comerás de él. Y le aclaró por qué no: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán y Eva no le creyeron a nuestro Dios y le desobedecieron. De ahí que se explica que el primer pecado fue la desobediencia. Por esa razón, en el punto primero explicamos que el pecado es cualquier desobediencia y debemos estar lejos de cometer desobediencias contra nuestro Dios. Por esa razón, pasamos al inciso B. Todos pecamos porque la vieja naturaleza pecaminosa nos arrastra e impulsa al pecado. Según Santiago 1:13 podemos leer: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado
ni tienta a nadie a hacer lo malo. La palabra tentar significa también probar, pero en este lugar habíamos visto que todos pecamos porque la vieja naturaleza nos arrastra e impulsa a cometer pecado. Por esa razón explica que no podemos culpar a Dios. Oh Dios, me dejaste pecar. No, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. En el inciso C, pecamos como resultado de la tentación en 3 áreas principales. Y lo vemos en la Nueva Traducción Viviente que dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Muchísimo cuidado, amados hermanos, muchísimo cuidado en este aspecto, porque es una explicación tan tremenda. Hermanos y hermanas, procuremos tener la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. El inciso D. Cristo también fue tentado en estas 3 áreas, pero sin pecado. Como dice Hebreos 4:15, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios, pero no imposible, porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo habitando en nosotros. Si le damos lugar a que Él actúe, seremos más que vencedores. Sin embargo, es necesario conocer cuáles son esas 3 áreas en las que fue tentado también nuestro bendito Señor Jesús. La primera, los deseos de la carne. En esta área fue tentada Eva, según Génesis 3:6. Cuando vio que el árbol era bueno para comer, deseó. A través de sus ojos entró un deseo ardiente de comer aquello que Dios le había prohibido, aquello que tenía una sentencia de muerte. Pero ella desobedeció. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en esta área, pero la respuesta escuchemos. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Nuestro Señor Jesucristo estaba 40 días y 40 noches sin comer ni tomar nada. Y esta era una grande tentación, que convierta una piedra en pan y que se coma. Pero la respuesta de nuestro bendito Salvador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ah, qué hermoso, hermanos! A Él sea la gloria, porque nos fortalece, porque nos enseña, no solamente nos da teoría, ustedes deben resistir al diablo así, no, sino Él dice, yo soy el ejemplo de ustedes, aprendan de mí. ¿Cómo respondí? ¿Cómo salí victorioso? La tentación número 2, los deseos de los ojos. También en esta área fue tentada Eva cuando vio el árbol y dice que era agradable a los ojos. Caramba, cuidemos nuestras miradas, que sean dirigidas de manera, pero que agrade a nuestro Dios.
y no de una manera que agrade a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos. Nuestro Señor Jesús fue tentado en esta área cuando el diablo le dijo lo siguiente. Dice en la versión de la traducción al lenguaje actual: por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¡Qué tentación más tremenda! Sin embargo, nuestro bendito Salvador le contestó: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solo servirás y a Él solo amarás. La tercera de las tentaciones tiene por título la vanagloria de la vida. Eva se dio a la tentación de querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, según Génesis capítulo 3, verso 5. Pero también leemos en Mateo el capítulo 4, el verso 6, que dice así: y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Satanás sabe, conoce y memorizó la palabra de Dios. Es Satanás el que le está diciendo que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. ¿Por qué? Porque Satanás lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo de Jerusalén, y le tentó al Señor Jesús igual que a Eva: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra piedra. Amados hermanos y hermanas, verdaderamente esto está escrito en la palabra de Dios. Es verdad. Y está en los Salmos también. Miren cómo Satanás conoce la palabra de Dios. Y puede, si le repitió al Señor Jesús, puede repetirnos a nosotros. Según la carta a los Corintios, dice que no es extraño que si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Amados hermanos y hermanas, que estas lecciones del discipulado nos aumenten a tener más fe en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, hasta este punto hemos desarrollado la lección tomando en cuenta los incisos 1 y 2 romanos. Continuaremos, Dios mediante, el próximo miércoles con los incisos romanos 3 al 5, que son más extensos y son más fortalecedores y tendremos nuestra fe más avivada. Pero les ruego tomar en cuenta estas lecciones para avivar nuestra fe, para dejar que el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros vaya creciendo y nuestra carne vaya menguando, y que la gloria, la honra, la gratitud, la alabanza sean a nuestro bendito Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro bendito Espíritu Santo. Amén y amén.